Estamos en comunicación con el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, embajador argentino también en el Vaticano, jefe de gabinete de la Cancillería en el año 2003, fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno, del Instituto Nacional de Administración Pública a mediados de los 90, y el domingo Valdés publicó una nota titulada Causa, Vialidad, Ser y Parecer Imparcial. Por eso le damos la bienvenida con la canción Ser y Parecer de la banda Covid Brayam. Ser y parecer, 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 ser y parecer. ¿Cómo puedes creer que entre tanta gente algo en particular te hace diferente? Si tu forma de comprar te vuelve importante, tu forma de actuar te vuelve impotente. ¿Cómo puede ser verdad que tanta inteligencia lo hacemos para criticar las apariencias y a la hora de crear no saber qué hacer? Conviene lo mejor, ¿qué nos va a suceder? La verdad no sé quién es más ignorante, un campesino, un traficante, un empleado, un profesor o aquellos ilusos que creen en Dios o los que creen en... Muy buenos días, Eduardo Valdés. Jorge Fontevecchia te saluda. Vos decías que Cristina Kirchner nunca aceptaría de que la indulten. Y nosotros entrevistamos aquí a distintos penalistas y constitucionalistas muy cercanos también al kirchnerismo, algunos de ellos, que decían que el error fue de Alberto Fernández, que debería haber indultado a la presidenta durante la presidencia de Alberto Fernández y haber instruido al procurador general para que declarara nulo el proceso judicial. Y me gustaría hoy, en función de la condena ya producida, si no crees que un indulto de un futuro eventual presidente peronista no sería una solución, y si pensás que tiene razón este penalista que nos dijo fue un error de Alberto Fernández no haberle indultado. Bueno, yo lo que sé desde mi lugar es que Cristina nunca aceptó o aceptaría ser indultada porque ella pelea por su inocencia. Cristina siempre ha estado derecho, nunca faltó una sola audiencia, porque cree en la justicia, nunca se le imaginó profugarse y menos ser indultada. Eso al menos lo que yo escuché, lo que yo vi en estos tiempos, en tiempos de Alberto Fernández también. Aparte, las causas estaban abiertas, para indultar tiene que haber causa cerrada, ¿no? Por eso creo que es absolutamente injusto que no se hayan abierto los recursos de apelación presentados, porque la justicia le hizo trampa, una vez más. Se iban presentando los recursos de las arbitrariedades que iban pasando en esta causa vialidad y le decían que lo acumulaban para resolverlos al final. No resolvieron ninguno. Y hay casos graves, casos que son públicos, como por ejemplo, la pueden juzgar. ¿Te gustaría a vos, Jorge, que te juzgue alguien que va a jugar al fútbol a la casa de tu denunciante? Y entonces vos apelás y te toca otro que va a jugar al pádel y al tenis a la casa del mismo denunciante en otra casa que tiene. El principio de independencia está violado totalmente, como el principio de cosa juzgada en esta causa que estaba cerrada. La había mandado el propio juez Ercolini, el juez de primera instancia, a que la tramite la provincia de Santa Cruz, y en primera y segunda y tercera instancia estaba cerrada la causa, había hecho cosa juzgada, y él cuando asume Macri, y Macri lo manda a Iguacel a auditar obras en Santa Cruz, reabre una causa con peritos que mandó él y que dice que no hubo delito en la construcción de las obras, pero había una voluntad de meterla presa. Por eso esta causa está viciada de todos estos hechos, que no importaba los vicios que se iban cometiendo en la misma, sino llegar a la condena firme. Y ahora, bueno, Eduardo, vos sos una persona equilibrada, moderada. ¿No te parece que también hay que hacer un análisis respecto de que no puede haber 2 docenas de jueces y fiscales, todos amigos del presidente Macri, y que no haya ningún justificativo para que haya sido juzgado en primera, en segunda, en casación,
Mira, te leo. El juez Ercolini inició la instrucción de Ya te proceso. dije que violó el principio de cosa juzgada. Bueno, entonces puedo decirte, el tema es así. El juez Ercolini fue nombrado en 2004 por Néstor Kirchner. En el Tribunal Federal 2, que dictó la condena, los jueces Jorge Gorini y Ricardo Jiménez Uriburu jugaron en el 2011, o sea, con Cristina. Andrés Basso se incorporó en el 2015, todo bajo la presidencia de Cristina. El fiscal Diego Luciani también asumió en 2013 con un decreto firmado por Cristina. En la Cámara de Casación, Mariano Borinsky fue designado en 2011, también durante el kirchnerismo. Es decir, más allá del principio de que las discusiones jurídicas en cada uno de los aspectos, que son complejas y que evidentemente uno siempre encuentra lo que se dice media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, ¿no sentís de que no es simplemente Macri o los jueces nombrados por Macri o Mañeto, sino que una parte importante de la sociedad cree que Cristina merece ser condenada y que eso algo implica desde el punto de vista no ya jurídico, sino desde el punto de vista simbólico, de la misma forma que desde el punto de vista simbólico una condena a alguien que tiene de ser el principal líder de la oposición, más allá de los elementos jurídicos, también representa algo simbólico? ¿No sentís que estamos en un dilema donde cada uno tiene parte de la razón? No. No. No, porque yo te estoy dando elementos concretos de violación de principios indispensables para llevar adelante un proceso. Pero entonces no tenemos 20... ¿Quién nombró a quién? Porque no se nombra un juez adicto a uno, se nombra un juez. No se nombra. Lo que sí demuestra que no corresponde es que el juez vaya a jugar al fútbol a la casa del que está denunciando. Lo que sí está violando el derecho cuando uno va a jugar al pádel a la casa del juez que está, a la casa del denunciante. Entonces, mira, el actual ministro de Justicia, Cunio Olivarona, habló diciendo que esta causa, cuando se condenó en casación, no tenía las pruebas necesarias para ser condenada. Lo mismo dijo Rodolfo Barra. Te estoy hablando gente que no pertenece al espacio de nuestro. Entonces, si había esas dudas, si estaban estos hechos notorios, ¿por qué la Corte no abrió la causa, no abrió el recurso? A ver, había principios de profugación de la persona para que no abran el recurso y resuelvan todo rápido. Había, siempre estuvo a derecho, nunca. Fíjate vos que el que se profugó volvió a la Argentina 4 años después y volvió a la casa, tranquilo, nunca ni siquiera lo tuvieron un día detenido. Y la que estuvo todo a derecho no le abren el recurso de apelación para sustanciar las dudas que había sobre el proceso. Es muy difícil. Nuevamente. Hay una justicia que va para... No importa quién nombró los jueces. El problema es para dónde piensan esos jueces. Pero ¿te parece, vuelvo al punto, tantos jueces, todos amañados? Bueno, ¿no te llama la atención con un mínimo de análisis decir... Jorge, primera instancia Ercolini, ya te lo dije. Segunda instancia le toca a Mariano Lloren, que jugaba de arquero en el equipo de Rodríguez, Jiménez Uriburu y Luciani, jugaba en el mismo equipo del Liverpool, Mariano Lloren, el que dice, se apela y va a juicio oral. Era Mariano Lloren. ¿Y van a dónde? A donde juega el capitán del equipo y el fiscal que acusa. Dos de los 3 jueces. Y después le toca a los del tenis. ¿Qué querés que te diga? A ver, yo no le desearía a nadie que sean los jueces que te juzguen a vos. No, desde ya, pero el planteo me parece es que las causas por las que te juzgan, o sea, los motivos por los que te juzgan. Quiero volver sobre el punto. Me parece que es una simplificación decir es Mañeto, es Macri, son los jueces. Yo hablé de Macri porque jugaban al fútbol en la casa de él. O sea, creo que lo que más hay que... En mi casa nadie viene a jugar al fútbol. Bueno, porque no jugás al fútbol, a lo mejor no, otros jueces fútbol, toman, no sé, otro pero no se me ocurre convocar a jugar al fútbol a los tipos que me tienen que juzgar. Bueno, no era el caso no eran los tipos que lo tenían que juzgar a él, eran los que tenían que jugarla a ella. No sé, yo tengo la sensación de que estamos frente a un dilema y que pero más grave, si la tenían que juzgar a ella, no los invito para que no quede duda.
ya que la persigo tanto. Pero está bien, por eso puede hablar mal de Macri, puede hablar mal de los jueces. Lo que te estoy marcando es que si tantos jueces a lo largo de 10 años, no estamos hablando de un juicio como el de Lula, que era un solo juez, un solo equipo de fiscales y que duró 2 años y medio. Estamos hablando de 10 años y 2 docenas de jueces y fiscales. Lo que uno tendría que plantearse es que hay algo más. Que hay algo más desde el punto de vista político y social. El de Lula duró mucho más, el del departamento duró mucho más. Duró mucho más, porque empezó mucho menos cuando Lula estaba en su primer gobierno, el del departamento de Lula. No es verdad que no duró más. Se fue acrecentando cada vez peor, que es distinto. No, pero en el caso por el que Lula es condenado, el del departamento, en el momento tenés un solo fallo, que es el fallo del juez Moro, un tribunal especial, hecho especialmente para ese tema que era el Lavallato. Yo creo que lo que vos te referís es que el caso del Lavallato comenzó mucho antes, pero de cualquier forma estamos hablando de un juez, un solo juez. Bueno, ahí está. Tenés un juez. ¿Cuál fue el problema por el cual la Corte se aboca? Por la relación del juez con el fiscal, exactamente, la relación del juez con el fiscal. La relación del juez con el fiscal. ¿Es así? Claro, pero y acá el juez y el fiscal jugaban al fútbol en el mismo equipo todos los sábados. No está bien. No está bien. El juez y el fiscal no tienen que tener esa connivencia. El presidente del tribunal y el fiscal. Está bien, el juez y el fiscal. Ponémoslo así. Acá lo naturalizo y allá no. Bueno, no. Primero que hay distintos sistemas de elaboración penal en las cuales en algunos el fiscal y el juez trabajan juntos y en otros trabajan separados. No soy un especialista en ese punto. No es acá lo mismo. Es exactamente acá lo mismo que muy bien. Pero la pregunta de fondo, Eduardo, es, vos podés marcar una falta en alguno de los integrantes que la juzgaron, pero hay tantos que algunos no tienen esa falla y pensaron de la misma manera. Entonces, si vos tenés sobre 24 personas que intervinieron, 8 que tuvieron inconvenientes éticos y otros 12 que no, mi pregunta es, ¿no te hace reflexionar de que por lo menos es opinable? Sí. Jorge, una persona que tiene 634 causas iniciadas, algo anormal. Hasta le iniciaron causas por decir que no era abogada. Y fueron juristas importantes los que salieron y hablaron y ríos de tinta, y resulta que el propio juez Bonadío, el juez más parcial que le tocó a ella en la historia, tuvo que sacar el fallo diciendo que tenía el certificado analítico. 634 causas, algo anormal en cualquier situación. Que cuando no salía la condena rápido como querían, le querían aplicar el sistema de que si tenía doble la ficha limpia. Se pelearon entre libertarios y macristas quién era más revolucionario con la ficha limpia. Que si ponían la fecha electoral tal, había que meterla presa antes. Yo no estoy inventando cosas que sacó el columnista Morales Solá en La Nación, que había que encarcelarla antes de que se terminara la fecha del cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el poder mediático juega, Jorge, también juega. Y yo en este caso no me puedo decir que no jugó. Jugó y fuerte. No es normal que en el día de ayer la tapa del gran diario argentino sea una foto de Cristina en la puerta de su casa con unas rejas delante. No sé si la viste en el día de ayer. Sí, obviamente. Hubo otro periodista que intimándolo antenoche a los jueces desde un canal de televisión que es del mismo grupo del diario, diciendo pónganse a laburar, como diciendo saquen el fallo mañana y haciéndole ruidito con los dedos. Bueno, yo no creo en las brujas, pero que los hay, los hay. No, yo lo que tener ese pensamiento. A lo que me refiero, Eduardo, es que es más complejo. Es más complejo que considerar el poder mediático, es más complejo. Yo creo que lo menos complejo para una persona que siempre estuvo a derecho era abrir el recurso judicial. Eso era lo menos complejo. Y estábamos todos esperando. A ver, voy a otro punto. Cuando vos le preguntás a la sociedad argentina si Cristina fue culpable de corrupción o no, ¿no te llamaría la atención de que encontrás una mayoría que piensa que sí, que es culpable de corrupción? ¿Y que algo dice eso? O que, por ejemplo, hayan votado a Macri o hayan votado a Milei, algo dice de que hay un porcentaje importante de la sociedad que piensa así.
muy importante de la sociedad que cree que Cristina es culpable. Exacto. Pero no cree que Cristina es culpable por la causa vialidad o por la causa, sino porque tantas veces se le dicen esos periodistas que hablábamos antes, Cristina Chorra, Cristina Ladrona, Cristina, desde la televisión, desde la radio, desde el medio de comunicación gráfico, que por supuesto hay toda una generación que está convencida que Cristina es chorra, pero para eso están los jueces. Entonces yo con eso de las encuestas, bueno, pero si me permitís interrumpirte y decir, bueno, ¿no crees que de la misma forma que una parte importante de la sociedad está convencida de que Cristina es culpable de corrupción, o que el gobierno de Cristina tuvo hechos de corrupción por fuera de lo normal y ella es responsable por acción u omisión, que muchos jueces y fiscales también piensen lo mismo, que son también ciudadanos y que no estén influidos por Mañeto ni por Macri, sino que piensen genuinamente así? Porque hay un marco del derecho que es hermenéutico, ¿no? Hubieran abierto el recurso. No se merece una presidenta de la nación que nunca se corrió a que no le abran el recurso de apelación y nos expliquen qué opina el tribunal respecto de los jueces que la juzgaron. ¿Qué opinaba sobre si había hecho cosa juzgada o no cosa juzgada la causa vialidad? ¿Qué piensan sobre los jueces que estaban que jugaban en la casa de Mauricio Macri, los del fútbol, los del tenis? Yo hubiera querido, para eso les pedía que abran el recurso. Por ahí decía, estaba justificado esto, el otro, y se cierra la causa. Pero no abrir un recurso de apelación es una omnipotencia de poder. Sinceramente es una omnipotencia de poder. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo te imaginas que sigue? No lo sé, hoy no sé cómo sigue. Esto sucedió ayer, yo vi que hay alguien que fue a la Corte Penal Internacional, creo que el doctor Dalbón. Pero nosotros vamos a seguir peleando, clamando justicia. Ya te dije, nunca pensó ella en ser indultada porque se cree inocente, y nosotros le creemos que es inocente. Yo particularmente estudio abogacía y veo en la causa, no veo ningún motivo de culpabilidad de parte de ella. Por eso seguiremos en el ordenamiento jurídico que corresponda, peleando la inocencia, de eso no hay duda. Aprovecho al abogado. ¿Vos creés que el Supremo Tribunal de Brasil hubiese anulado la causa contra Lula si el fiscal hubiese ido a jugar al pádel, al tenis o al fútbol con el juez? ¿Por eso solo lo hubiera anulado? ¿Por eso solo lo hubiera anulado, vos crees? ¿O lo anuló porque en realidad había chats en el que le daba instrucciones el juez al fiscal? ¿Y qué sabemos si cuando jugaban al fútbol no sabemos, por eso digo, no pero hablaban entre ellos? No lo sabemos, ese es el punto. Mientras que en el caso de Brasil sí lo sabemos porque están los chats de modo. Que vayan a jugar al fútbol es tan grave como los chats. No es lo mismo. No debe haber, en Brasil no debe haber relación entre el fiscal y el juez. Yo creo que una cosa es la sospecha y otra es la confirmación. En el caso de Brasil, vos tenías a Moro dándole órdenes al fiscal de cómo proceder. En este caso suponemos que si iban a jugar al pádel o al fútbol podía haber cierto contubernio, pero no es una sospecha, no es una prueba, eso es lo que quiero decir, Eduardo. Jorge, el mismo sector que acá aplaude que la condenen a Cristina Kirchner fue la que aplaudió a Moro cuando lo trajeron a la Argentina y lo tenía de ídolo. E inclusive lo aplaudió a Moro cuando Bolsonaro lo hizo ministro de Justicia por haber cumplido. No cambian las posiciones de las personas porque le comprobaron a Moro tal o cual cosa. Es lo mismo que hoy los que creen que Cristina tiene que ser condenada. Bueno, hubo muchos que no nos gustó Moro ni antes, ni durante, ni después. Y esto que vos estás escuchando de mi boca lo has escuchado muchas veces, lo escribí en el diario, antes de que sucediera el recurso en el diario Perfil, gracias por cederme el lugar, pero la verdad que no me lo respondieron, lo que yo escribí este domingo, pidiendo que los jueces deben serlo y parecerlo, es lo que me enseñaron en la facultad a mí. Entonces, y de todos los jueces estos que decís los 10, en ninguno de los jueces de esos 10 fue o pareció, y te lo muestro con los ejemplos que te estoy diciendo. Eduardo, y digo, aprovecho la confianza que tenemos para poder tener un diálogo con un disenso respetuoso, ¿no? Y que sé que vos estás a la altura de poder llevar adelante una conversación así, por eso me la permito.
Yo creo que el juez Moro llevó adelante una tarea realmente muy meritoria en Brasil. No en el caso de Lula, pero sí en el caso de Lava-Jato. Se recibieron 2.000 millones de dólares de devolución de coimas. O sea, coincido que en el caso de Lula es la peor parte de Moro, pero bueno, aplaudir a Moro por el juicio de Lava-Jato como a los fiscales de Mani Puliti en Italia, me parece que vos también coincidirás de que si hay corrupción y hay un juez que lleva adelante una causa, una mega causa de corrupción y consigue que se devuelvan 2.000 millones de dólares, evidentemente es porque hubo corrupción. Todo el caso Odebrecht es un caso absolutamente corrupto. Exacto. El tema es que cuando un juez comete un error en una situación tan delicada como fue esta, me llama la atención, también tengo derecho a dudar en las otras cuestiones. Lo que no quiere decir es que no haya existido la corrupción del caso Odebrecht. Exacto. Que casualmente hoy en la Argentina, ¿por qué no lo podemos tratar al caso Odebrecht? ¿No será por qué el sistema judicial que condena a Cristina Kirchner no logra investigar acá el caso Odebrecht? ¿Sabes por qué? Pues está vinculado Calcaterra en la Argentina. El que era el capitán del equipo de las obras públicas en la Argentina sobre el sistema Odebrecht se llamaba Calcaterra, que era el dueño de la empresa IEXA, que era la empresa de Mauricio Macri y de la familia Macri. Por eso no sabemos hoy cómo fue el efecto Odebrecht en la Argentina. Y ninguno de estos jueces se animó a plantear el tema. Ninguno. Vuelvo con el punto. Creo que el caso Odebrecht hizo verosímil y creó las condiciones de posibilidad para las sospechas sobre Lula luego desestimadas. Y creo que los casos de corrupción, los bolsos de López y los muchos otros que tenemos, Lázaro Báez inclusive, generan el marco de posibilidad para las sospechas de Cristina. Como vos bien decís, no todo el mundo que comete delitos es condenado. Eso no quita a aquellos que son condenados que los exculpe porque otros no, ¿no? Coincido que lo que tenemos que hacer es que todos los casos de corrupción sean juzgados de la misma manera. Yo, Eduardo, te agradezco la disposición para una conversación de este tipo, porque lo que estuve viendo en los medios de comunicación hoy durante todo el día y ayer durante todo el día es una mirada unívoca en un sentido o en el otro, ¿no? Fanática de que Cristina es inocente, estos jueces son horribles, hoy por el otro lado de que no hacen estos jueces que no se apuran a meter la prensa rápido y aumentarle la condena a 12 años. Es decir, siento que de un lado y del otro no se, probablemente las pasiones, las emociones que son comprensibles, no se analiza con cierto grado de equilibrio. Y pedí hablar con vos porque sé que sos una persona muy equilibrada para poder mantener este diálogo que espero la audiencia disfrute y agradecerte tu predisposición. Te mando un abrazo grande, gracias. Acabamos de hablar con el diputado nacional y también abogado, Eduardo Valdés. Ser y parecer, 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 ser y parecer.